desea someterse al mismo, puede serlo por la vía de aplicar valores, de aplicar principios de humanidad que exijan el resguardo máximo a partir de técnicas novedosas del derecho a la vida de esa persona. Pero ahí no va esa histórica, ¿no? Quizás 20 años atrás no teníamos todavía esa evolución social, tecnológica, y hoy en día al tenerla el ser humano tiene que responder a ese nuevo reto. ¿Me manejo bajo categorías clásicas y ordinarias anteriores o empiezo a evolucionar y a comprender cómo esto se puede adecuar hacia adelante sin que se convierta en una desfiguración de los principios básicos que imperan en las relaciones de los individuos y en el contenido de los derechos? En esa perspectiva es importante señalar, ¿no?, que eh, un autor como Elías Díaz, a partir de este fundamento historicista, nos dice que los derechos humanos constituyen el contenido concreto histórico de esos grandes valores éticos y políticos que son la libertad, la justicia y la paz. Quizá todos esos valores pudieran sintetizarse en el de justicia, si entendemos esta como resultado de una correcta y dinámica articulación en el tiempo y en una concreta realidad social de las exigencias siempre en progresión abierta, que se expresan fundamentalmente a través de la libertad y la igualdad. Elías Díaz nos recuerda este concepto de derechos humanos a partir de una base historicista. Y es claro que esa base historicista es sustancial. ¿Por qué? Porque nos permitiría entender que hay un doble modelo entre una fundamentación histórica y una fundamentación juspositivista. Aquí voy a acudir al libro del profesor Rafael de Asís, del catedrático de la Universidad Carlos III, del Instituto Bartolomé de las Casas de Derechos Humanos de esa casa, de la que hice parte o soy graduando de doctorado y de maestría, y con mucho orgullo lo digo porque me acogieron durante 6 años hasta el 2007 que me doctoré, en su libro sobre el concepto y el fundamento de los derechos, una aproximación dualista. El profesor Díaz dice que, comillas, la historia sirve para entender los derechos como fruto de luchas y tensiones y como una respuesta a una serie de problemas contextualizados geográfica e históricamente. Detállese cómo la base histórica me permite a mí adecuar contextos que no propiamente me los logra dilucidar la base juspositivista e incluso aquellos fundados meramente en la ley natural. Y agrega, además sirve para comprender la idea de sujeto moral que acompaña a la justificación de los derechos y por tanto para demostrar cómo esta idea se ha ido configurando respondiendo a las cuestiones de la universalidad y de la igualdad. Cierro comillas. Y con posterioridad dice que en ese marco moral y jurídico en el que están los derechos, ¿no?, y el significado de estos, ¿no?, hay que hacerlo desde la perspectiva de la historia, de cómo han evolucionado a partir de las concepciones éticas y jurídicas de la historia de la humanidad. Señalaba yo recientemente desde la época de Hesiodo y de Aristóteles hasta el modelo que nos trae recientemente de Pufendorf, cómo esa evolución histórica influye en la concepción de los derechos. Una lectura es la que trae y un análisis, la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Uno bastante diferenciado va a ser la consagración de esa Declaración de Derechos Universales de 1948, la consagración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la consagración de los derechos respecto de las mujeres, respecto de los discapacitados, la Convención de las Naciones Unidas de los Niños del 89, es decir, el catálogo, el Corpus Juris Universal de Derechos Humanos, el Corpus Juris Interamericano de Derechos Humanos,